Muy buenos días, amigos. Hoy se termina el mes, lunes 31 de mayo. Y bueno, debemos dar muchas gracias a Dios y estamos muy contentos porque terminamos un mes más. Seguramente muchos de ustedes, al igual que su servidor, hemos gozado del favor de Dios, hemos estado libres del COVID. Nos duele nuestro corazón por aquellas personas que han caído. Gracias a Dios se han levantado, otros han tenido que partir. Pero bueno, gracias a Dios terminamos un mes más y el día de mañana estaremos empezando el mes de junio. Acuerde, mañana empezaremos con el libro de los Salmos. Solamente vamos a ver algunos de los capítulos de Salmos, pero mañana vamos a iniciar. Hemos estado viendo en estos días anteriores que Dios les dio a su pueblo la ley moral, los 10 mandamientos, y también le dio varias leyes civiles. Y el capítulo de hoy, el capítulo 24, es al cierre de esas leyes que Dios le dio a su pueblo. Y dice así el capítulo 24, Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab y Abiú y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy, solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen quiero que se queden de rodillas a cierta distancia, aparte de ellos nadie más debe subir. Veamos lo que está sucediendo. Una vez que Dios le dio a Moisés todas las leyes de orden civil y de orden social, le pide que se las comunique al pueblo. Él las comunica al pueblo y entonces dice: bueno, ahora quiero que subas a la montaña, traigas a Aarón y a sus 2 hijos, Nadab y Abiú, y a 70 israelitas, pero van a subir solamente hasta una parte del monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí. Y llama la atención que dice: cuando lleguen quiero que se queden de rodillas a cierta distancia, aparte de ellos nadie más debe subir. Y esta frase de no poder acercarse al monte Sinaí porque era el lugar donde Dios había de revelar, tiene que ver de manera muy importante con lo que significaba para ellos la presencia de Dios. Y si hay algo que predomina aquí es el atributo de la santidad de Dios, y que nosotros como personas desobedientes, le llamamos en escritura pecadoras, no podíamos acercarnos ante Dios porque Él es santo, porque en Él no hay maldad. En nuestro corazón hay mucha maldad y por esa razón no podíamos nosotros acercarnos a Él. Y mire usted lo que dice Pablo más tarde. Dice, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13: pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Solamente quiero contrastarlo. Vea usted cómo en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, Dios le dijo, pero que no se acerquen, solamente hasta una parte. Y como Pablo escribe después del sacrificio del Señor Jesucristo y dice: ahora nosotros podemos acercarnos libremente a Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Ve usted el contraste. En los tiempos de la ley, en los que Dios se reservaba el derecho de revelarse a su pueblo, solamente lo hacía a través de Moisés, de Aarón, y cómo tiempo después, a través del Señor Jesucristo, Dios se ha revelado a nuestra vida y a todos aquellos que le confiesan como Señor y Salvador. Y sigue diciendo el capítulo 24, Moisés fue y le dijo a los israelitas todo lo que había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que se presentaran a Dios con unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Quiero resaltar únicamente 2 expresiones. Número de ellos, la cantidad de sangre que era derramada. Y una mitad era derramada sobre el altar y la otra mitad era derramada sobre el pueblo. ¿Y esto a qué obedece? Bueno, obedece. Hay una explicación que da el escritor de la carta a los Hebreos
allá en su capítulo 9, versículo 22, y dice: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de la ley que hay en el cielo, pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que los sacrificios de animales. Y déjenme añadir lo que dice el versículo 12 de este capítulo 9. Cristo no entró en ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, y de ese modo y de una vez por todas nos libró del pecado. ¿Qué vemos claramente aquí? Bueno, la sangre de los toros que se derramó en los tiempos de Moisés en el altar y sobre el pueblo. No es que la sangre tuviera alguna característica mágica o milagrosa por sí misma, sino que era un anuncio, una figura de la sangre que derramaría el Señor Jesucristo. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice: bueno, es que Jesucristo no entró delante de Dios para ofrecer sangre de animales. Jesucristo entró para ofrecer su propia sangre. ¿Ha oído usted ese canto que dice: la sangre de Jesús tiene poder, o el poder de la sangre de Jesús? Bueno, el poder de la sangre de Jesús es para limpiarnos, para otorgarnos el perdón de parte de Dios, para lavar, para limpiar nuestra culpa, y que podamos estar delante de Dios sin ser merecedores de su ira, de su castigo. Y de una manera muy importante, Moisés, desde miles de años antes, está celebrando esta ceremonia en un ejercicio de fe. No porque los toros, su sangre tuviera algo mágico, sino solamente porque él sabía que en el derramamiento de sangre ellos encontraban el perdón de su pecado. Y lo que está haciendo Moisés es, en obediencia a lo que Dios le ha instruido, él simplemente está derramando esa sangre. Y solamente quiero agregar algo más. Dice allá en Éxodo 24, versículos 10 y 11, allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Si hay una experiencia que el hombre ha deseado en su vida, es poder ver a Dios. Pero la Escritura dice que Dios es espíritu. Y llama la atención cómo el escritor de Éxodo, que creemos que fue Moisés, cuando dice, es que estaban ahí los 70 israelitas con Aarón y sus hijos, y Moisés y Josué, y dice, y vieron a Dios. De alguna manera está tratando de describir la cercanía que experimentaron ahí en el monte, la cercanía que tuvieron de Dios, de su presencia. Y no alcanzamos a entender, porque Dios es espíritu, no fue posible que lo vieran. Pero está describiendo la cercanía que ellos experimentaron cuando estuvieron en las faldas del monte Sinaí, obedeciendo a lo que Dios les había dicho. Déjenme leer para ustedes nada más lo que dice más tarde el evangelista Juan, ahí en capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice: Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Lo que Juan está diciendo es, efectivamente, a Dios nadie le vio jamás. Y esa expresión del libro de Éxodo está hablando, simplemente experimentaron la presencia de Dios, y dicen que veían como si fuera bajo los pies de Dios un piso que resplandecía como una piedra preciosa. Pero fue la cercanía que experimentaron de la presencia de Dios. Queridos amigos, para los hombres no hay mejor experiencia que poder vivir cerca de Dios y de alguna manera ser testigos de su poder, de su amor, de su misericordia obrando en nuestra vida. Recuerde usted que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. Y experimentar esa cercanía, experimentar su presencia en nuestra vida, debería ser nuestro máximo sueño, nuestro principal objetivo, nuestra prioridad. Porque de manera común nosotros vamos corriendo por la vida buscando que el satisfacer nuestras necesidades básicas o nuestros sueños, nuestros anhelos, sea lo que nos haga sentir dichosos, felices, completos. Pero eso no va a ser así. La única forma de poder lograr esa plenitud en nuestra vida es cuando llegamos a experimentar la presencia de Dios. Debería ser, bueno, yo creo que fue hermoso para ellos simplemente saber que Dios estaba descendiendo en el monte Sinaí y ellos se acercaron. Ahora nosotros podemos llegar hasta la mismísima presencia de Dios, y dice el apóstol Pablo, para decirle papá, papito, pero eso lo logramos a través del Señor Jesucristo. Cuando creemos que Él derramó su sangre
la sangre que se derramaba de los toros que no tenía ningún valor, ahora la sangre de Cristo que se derrama para nuestra bendición, lo que principalmente nos permite es poder acercarnos hasta el mismísimo trono de Dios. Dice la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de Dios. ¿Para qué? Para hallar gracia y oportuno socorro. Queridos amigos, yo no sé qué tan cerca, qué tan lejos se sienta o esté usted de Dios, pero yo quiero invitarle, haga un ejercicio de fe, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, clame que su sangre sea derramada en su vida para que usted, estando libre de toda culpa, usted pueda acercarse y pueda experimentar la presencia de Dios en su vida. Déjeme orar. Bendito Padre, gracias porque hoy terminamos el mes de mayo. Tú has estado con nosotros, nos has provisto de techo, de alimento, de vestido, y en una gran mayoría nos has permitido estar libres del COVID. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad, porque nos has permitido otro mes en el que todos los días meditamos en un pasaje de tu palabra y podemos tener una enseñanza para nuestra vida. Ahora, Señor, te rogamos, haciendo caso de lo que dice este pasaje, así como Moisés derramaba la sangre de los toros sobre el altar y sobre el pueblo, que la sangre del Señor Jesucristo sea derramada en nuestra vida, para que nosotros podamos encontrar perdón y misericordia delante de ti, que podamos acercarnos hasta ti y ser testigos de tu presencia en nuestra vida, que podamos recibir de tu gracia y de tu verdad. Te ruego, Padre Celestial, hazte evidente en nuestra vida, y seguimos orando por aquellas personas que están enfrentando no solamente el COVID, sino que están enfrentando diferentes enfermedades. Alabamos tu nombre, porque personas cercanas, familiares, amigos que estaban hospitalizados están saliendo del hospital, recuperándose. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Pero rogamos por aquellos que siguen todavía en cama, que siguen luchando con una terrible enfermedad. En tu misericordia y en tu gracia permite que puedan, sus dolores puedan disminuir y que puedan experimentar de tu presencia, de tu fortaleza en medio de la aflicción. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. El día de mañana empezamos con los Salmos. ¿Tiene usted su Biblia? Lea muy temprano Salmo capítulo 1 para que podamos meditar en él. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.